Bueno, y como ya les adelantamos, hablamos de un tema lindísimo, qué significa perdonar cuando somos pareja. Y este tema lo conversamos con la psicóloga Vera Campos, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso. Gracias, Verita, por estar con nosotros. Y como siempre, es un verdadero gusto que nos acompañes y hablar de estos temas tan bonitos. Bueno, para mí un placer, como siempre, estar acá en esta cabina y bueno, con temas tan ricos, tan importantes como es hablar de la pareja. El perdón en la pareja, Verita, ¿es diferente el perdón en la pareja al perdón que le podríamos tener a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros amigos? ¿Hay variación con respecto a esto? Cuando nosotros hablamos de perdón tenemos que tener claro que va a ser un proceso emocional complejo, que va a tener varios impactos a nivel general. Entonces, cuando nosotros hablamos de perdón, Douglas, por lo general pensamos que ese perdón se lo vamos a dirigir a la otra persona y Claro. tenemos que ser muy conscientes que cuando nosotros elegimos perdonar a la familia, a la pareja, al hijo, a la persona que sea, realmente nosotros lo que estamos haciendo de lado es dejando ese resentimiento, ese dolor o ese malestar que nos causó el acto que hizo la persona. Entonces, el perdón como tal es un acto propio, ¿verdad? Pero tenemos que ver cuál es la acción. Si es la pareja, fue porque yo tengo el resentimiento por una traición, porque no me siento valorada, porque hay una pérdida de interés, porque hay una agresión psicológica, ¿verdad? Que van a ser otro tipo de escenarios si lo hablamos desde la parte de familia o de los hijos o un amigo o una amiga. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta tanto, Verita, perdonar en pareja? O sea, es una persona a la que tenemos muy cerca, es una persona que en teoría y en la buena, sana diario vivir, es una persona a la que amamos, pero a veces nos cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Tenemos que ver cuál es ese acto, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Qué es lo que me está causando ese dolor? Porque nosotros tenemos que entender que cuando perdonamos, primero es aceptar qué estamos sintiendo. Estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo traición, estoy sintiendo enojo, ira, furia por lo que hizo esta persona. Si el acto es repetitivo, ¿verdad? Y me sigue provocando este malestar y este dolor, yo siento que no puedo perdonar, porque entonces cuando elijo perdonar o hacer este acto de perdón y la otra persona sigue cometiendo los actos, quiere decir que no hay una reconciliación genuina. Esta persona me está diciendo, bueno, sí, yo metí la patilla, yo hice algo indebido, pero no está haciendo nada para como enmendar esta situación, y por eso a veces nos cuesta perdonar. O también tenemos que tener claro que nosotros queremos perdonar, pero queremos que esa persona actúe de la forma que nosotros realmente lo planteamos o lo dimensionamos como tiene que ser. Y si esa persona no actúa de acuerdo a lo que yo quiero y necesito, entonces se me dificulta muchísimo más perdonar. Ahora, ¿qué diferencia hay, Verita, entre perdonar de corazón o hacer como que nada pasó? Es que es entender si pasó algo. Es un mito cuando nosotros ante un acto de perdón decimos esta frase, bueno, no ha pasado nada, y la persona, la otra, la que comete el acto, también quiere que se siga como la dinámica de que no ha pasado nada. Es que sí pasó algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es importante, tal vez no olvidarlo, o sea, no se olvida el hecho, pero es el perdón que está en el corazón y decir, bueno, la verdad es que yo perdono de corazón, pero el hecho estuvo ahí y no es olvidarlo, simplemente sucedió, pero la decisión es mía al final de cuentas. Exacto, porque yo no lo llego a perdonar, claro, ¿verdad? Claro. Cuando yo entiendo, porque muchas personas desde el perdón lo que buscan es esto, es el olvido. Yo quiero olvidarme de lo que pasó. No, pasó algo, se lastimó, se quebró, se rompió la confianza, lo que sea. Esto pasó. A partir de este acto, yo necesito aceptar. O sea, yo no puedo devolverme en el tiempo para cambiar esta situación. Yo acepto, y aceptar es reconocer de que me duele, de que me genera un malestar, de que me siento triste, de que la persona tal vez en la que yo confiaba, que creía que nunca iba a suceder algo, tomó la decisión de cometer un acto que me generó malestar. Pero cuando nosotros hablamos perdonar de corazón, es ponerlo en esa realidad. Esto pasó.
no es que yo me voy a olvidar, pero tampoco es que tengo que estar metiendo como el dedito en la llaga, Claro. ¿verdad? Para estar reviviendo y reviviendo. A partir de lo sucedido, ¿cómo le hago yo frente a mi vida con esta historia? Porque ya es parte de lo que me pasó. Claro, claro. Y no es sano y no está bien eso que mencionabas. Por ejemplo, si tenemos una discusión y ya en teoría perdonamos algo que sucedió, no está bien sacar otra vez esos trapos sucios. Es entender que si, digamos, yo decido perdonar un acto, vamos a hablar de una palabra ofensiva, negativa, y esto realmente a mí me lastimó muchísimo, mi pareja me dijo algo que era inadecuado, a mí me generó muchísimo malestar, y realmente entonces cada vez que nosotros discutimos yo le digo, ¿te acordás el día que me dijiste que estaba loca? ¿Verdad? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, yo no perdoné. Claro. Yo simplemente le dije, bueno, sí, ahí Está guardado, queda, está debajo de la alfombra. Exacto, y es la tarjeta, ¿verdad? Que yo siempre voy a sacar, el Sí. comodín para la discusión. Entonces, realmente yo no lo perdoné. Si desde ese mismo ejemplo yo le digo a mi pareja, mira, me generó un malestar, me dolió que me dijeras este tipo de palabras ofensivas, no quiero que vuelva a ocurrir, la persona tiene este acto genuino de disculparse, de poder decirme, bueno, realmente no lo decía con esta intención, explicar lo sucedido y no vuelve a ocurrir, va a ser mucho más fácil. Pero aquí tenemos que tener claro cuál es esa información que yo estoy sacando, porque entonces yo no perdoné, yo nada más dejé pasar la situación para no generar, a veces creemos que un conflicto más grande, pero la lesión sigue estando ahí presente. Claro. Ahora, ¿hay errores que no son perdonables o hay situaciones que en realidad no deberían perdonarse o todo es perdonable al final de cuentas? En realidad todo es perdonable de acuerdo a la decisión que cada uno de nosotros tenemos. Aquí es importante ver, porque vamos a ver, es muy subjetivo. Yo puedo perdonar 3, 4, 5 actos que comete la persona, o cinco errores, y de pronto me dicen, pero ¿por qué usted está perdonando tanto? Realmente entonces no es que estoy perdonando yo, es qué límite no estoy estableciendo que la persona sigue cometiendo el mismo acto. Entonces, lo que para mí, Vera, puede ser algo imperdonable, para Douglas puede ser algo que no es tan significante, o viceversa. Entonces, ¿realmente podemos perdonar todo? Sí, lo que yo esté dispuesta de manera individual a perdonar. Y es que ahí dijiste la palabra clave, lo que muchos tal vez en algún momento hemos utilizado o incluso hasta lo tenemos ahí, imperdonable. O sea, es común o es usual en alguna conversación que alguien diga, no, es que si me hace esto es imperdonable. O sea, yo no perdono eso, ¿verdad? No, o sea, una infidelidad, por poner algún ejemplo. Entonces, ¿realmente no se llega a perdonar eso? ¿O sí? Se llega a perdonar y vamos a ver, y el hecho de perdonar no quiere decir que tenemos que continuar. Claro. Yo puedo que tener es muy diferente. Exacto. Yo puedo tener una pareja, mi pareja me fue infiel, terminamos, yo lo perdono. Recordemos, perdonar, dejar de lado todo este rencor o todos estos pensamientos o emociones displacenteras que me provoca, y yo no regreso con la persona, pero yo lo perdoné, porque esto es como un saquito, Douglas, que nosotros andamos jalando de peso. Claro. Cuando nosotros hablamos de que no hay un perdón, esto genera un alto grado de estrés, esto genera mucha tensión a nivel físico y emocional. Lo que decías al inicio, el perdón es para nosotros, Exacto. Es algo que nos estamos regalando nosotros. Exacto, entonces si yo ando jalando todo este malestar, la otra persona probablemente ya siguió con su vida y yo sigo pensando en el daño que me hizo, en lo que me provocó, en ese resentimiento, inclusive ese sentimiento, pensamiento de venganza. Claro. ¿Verdad? Porque entonces me hirió tanto, me hizo sentir tan mal que yo lo que quiero es que algo malo le pase. Y yo sigo con esa sensación y ese sentimiento, ese pensamiento negativo que a ninguno nos genera bienestar. Claro. Entonces yo puedo perdonar, pero perdonar es entender que no necesariamente yo tengo que continuar. Yo puedo tomar una decisión. Yo perdono, pero decido no seguir con esta persona. Claro. Y lo perdoné. Sí. Y perdonar no es que vamos a ser amigos. Cada quien por su lado y listo. Exacto, pero el perdón, esa persona es alguien más en mi vida, en mi historia de vida, alguien más que está ahí, pero yo ya no tengo ese resentimiento, ya no tengo ese malestar. Sé que esta persona me hizo algo que me dolió, pero yo decido dejarlo ahí, no porque no pasara nada, sino porque ya lo sané, yo ya lo pude procesar. Claro. Ahora, ¿qué tanto juega aquí el orgullo y el ego de una persona para perdonar? Eso está tremendo, porque de pronto si yo soy muy orgullosa, ¿verdad?
yo digo, no, yo no lo perdono. Y llegó con flores y chocolates y bueno, hizo todo. No, yo no lo quiero perdonar. Realmente yo no lo quiero perdonar, o soy yo la que sigue dolida, herida, la que sigue con ese sentimiento. Por eso es importante identificar el perdón. El perdón yo no se lo doy a Douglas, ¿verdad? Claro. Douglas me majó el pie y yo no lo quiero perdonar. No, pero yo sigo pensando en que me duele el pie cada vez que me pongo un zapato. Entonces, el orgullo que va a hacer que yo sienta que a usted lo estoy castigando, por decirlo de alguna forma, y por eso yo no voy a acceder. Usted me puede pedir perdón y yo le voy a decir que no, ¿verdad? Entonces el orgullo tiene muchísimo que ver. Las personas que realmente son muy orgullosas o que no dan ese brazo a torcer, viven como con este rencor, con este malestar, y vemos personas de años, ¿verdad? De años que han pasado y siguen con esa situación. Bueno, es que mi hermano cuando estábamos pequeños, tal cosa, o cuando éramos jóvenes y ya son tal vez adultos mayores y seguimos con ese. No, pero es que yo no le pido perdón ni me acerco a hablarle porque él fue el que cometió el error. Claro. Trasladamos que la persona pues es la responsable y en esto sí tenemos que tener claro que alguien es responsable del acto, pero entonces nosotros sentimos que esa persona es la que tiene que hacer todo lo que yo considero, hasta a veces lo imposible, para que se gane mi perdón. Y no, el perdón es para nosotros. Claro, claro. Pregunta por aquí, Verita. ¿Algo imperdonable es un límite a algo que yo establezco? ¿Cómo sería? No. Dice, algo imperdonable es un límite a algo que yo establezco. Imagino que, no sé, que ponga un tema y que diga, esto es imperdonable para mí, y ese es el límite que se puso esa persona. Exacto. Cuando hablamos de lo imperdonable son los límites que nosotros establecemos. Voy a utilizar ese ejemplo, Douglas, que decías vos ahora. Bueno, para mí es una infidelidad. Ajá. Y yo le digo a mi pareja, bueno, si yo me doy cuenta que usted está con otra persona, yo eso no se lo voy a perdonar y hasta aquí llegamos. Yo estoy estableciendo el límite. Yo le estoy diciendo a usted esto, si usted pasa esta línea, va a haber una consecuencia. Y la consecuencia es que nosotros terminemos una relación. Por eso es importante ver cuál es nuestro tope o qué son las cosas que yo realmente podría perdonar y qué otras cosas no podría perdonar. Y aquí a veces en frío, desde este ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, yo no perdonaría, no sé, que mi esposo lleve a la compañera de trabajo, ¿verdad? Todos los días y le haga right. Sí, que para alguien puede ser insignificante, pero para esa persona significa exacto, mucho. Puede significar mucho. Y yo digo, yo no lo perdono. Y me doy cuenta, o esta persona me dice, mira, esta persona está pasando por una situación económica difícil, creo que quiero ayudarle, ¿verdad? Y entendemos qué es lo que, o este acto, creo que cambia muchísimo el concepto. Establecer el límite es importante, claro, pero en el momento que ocurre la situación, puede que nuestra reacción sea completamente diferente a lo que tal vez nosotros teníamos proyectado o pensado que iba a pasar. Ya adelantamos un poco acerca de cómo perdonar y cómo hacerlo, pero cómo influye también el tiempo en todo eso que tiene que ver con el perdón, cómo influye para poder perdonar. O sea, yo sé que cada caso es específico y es muy personal. Alguien puede sanar su corazón en un tiempo récord, ¿verdad? De días, pero a alguien más se le lleva más tiempo el perdonar. Y ahí es donde también, como estamos hablando de parejas, también la otra persona debería también estar enterada de esto para que sepa hasta dónde dar tiempo, hasta dónde esperar y no ser invasivo o invasiva con la otra persona. Correcto, tenemos que entender que se hace un proceso de duelo. Claro. Cuando nosotros hablamos de lastimar, de una ofensa, de una traición, lo que sea, esta persona tiene que tener su espacio para reestructurarse, para identificar qué es lo que me pasa, cómo lo proceso, ¿verdad? Cómo le hago frente, cuál es la decisión que yo quiero tomar. Claro. Y entonces, este tiempo tenemos que saber cómo utilizarlo. Realmente yo tengo todo el derecho de sentirme triste, traicionada, de poder establecer límites, de reconstruir la relación o la elección, ¿verdad? De estar con la persona, pero es a mi ritmo. Y claro que la persona puede entender. A veces nos topamos en el camino personas que cometen un acto, le dicen a la persona, sí, lo siento, ya no lo vuelvo a hacer, y pretendemos que al día siguiente sigamos como si nada. Y cuando la persona nos dice, no, es que vos la vez pasada me hiciste, ya está usted otra vez con lo mismo, ¿verdad? No, es entender que esta persona necesita ese tiempo para procesar, para asimilar, para acomodar y para aceptar.
¿verdad? Son diferentes, son 4 procesos que tenemos que hacer, que esto no pasa de la noche a la mañana. Claro. Y también cuando nosotros vemos que este comportamiento es muy rápido, realmente fue que se elaboró el duelo. O realmente es que yo, como decíamos antes, dije aquí no pasó nada, pero estoy reprimiendo todo y el saquito interno, ¿verdad? Está pesadísimo. Y explota. En algún momento va a explotar. Claro. ¿Cómo me doy cuenta yo que perdoné genuinamente? Porque no hay corazón traicionero a su dueño. Uno se da cuenta cuando de verdad perdonó algún acto. Y cómo la otra persona también se da cuenta que hay perdón genuino. A nivel personal es cuando sentimos como esta paz, esta libertad. Ya no está ese peso, ya yo puedo hablar, y no es porque antes no lo puedo hablar, pero ahora yo ya lo puedo hablar desde una percepción diferente, con una madurez diferente, no porque sea maduro o inmaduro, sino porque puedo hablar de la situación con una madurez diferente a nivel emocional y que realmente no siento esa carga. Yo ya no tengo ese resentimiento. Bueno, esta persona en aquel momento determinado decidió involucrarse con alguien más, ¿verdad? Por las razones que ya nosotros discutimos o entendimos, el dolor estuvo, me costó mucho tiempo asimilarlo, pero actualmente es algo que nosotros más bien decimos, ok, a partir de esto que sucedió, a partir de este acto, ¿qué reconstruimos? ¿Qué aprendizaje nos dejó? Inclusive, ¿verdad? ¿Qué cosas buenas después de esta situación han pasado? Claro. Esto fue malo y a veces solo señalamos ese acto como tal, pero bueno, resulta que aprendimos a comunicarnos mejor, hay mayor transparencia, apertura, realmente antes cada uno andaba por su lado y a partir de esta situación más bien nos hemos vinculado más. Claro. Entonces, cuando yo ya no tengo ese peso y cuando la otra persona evidentemente ve que podemos tener una conversación o hablar de una situación donde ya no va a ser ese dedo acusador o esa crítica o que me van a juzgar, sino todo lo contrario. Podemos hablarlo desde esa sanación, desde esa tranquilidad, desde esa paz, desde esta historia de vida que tenemos y que la vamos a llevar. Y lo acabas de decir, reconstruir, pero ¿cómo reconstruimos la confianza precisamente después de que pasa alguna situación? Es entender que la confianza no va a ser la misma. Nos vemos en el error de que, ok, se rompió la confianza y entonces decimos, bueno, ya nada va a ser como antes. Evidentemente no va a ser como antes. Cuando nuestro objetivo es que la confianza sea igual, ya ahí estamos mal. Es entender que yo voy a confiar, pero voy a confiar diferente. Ya la reconstrucción de esa confianza va diferente y está basado en que pasó algo, y no porque pasó algo siempre va a seguir sucediendo igual, ¿verdad? Sino qué es lo que estamos haciendo. Bueno, resulta que ahora yo elijo decirle dónde voy a estar, sepa o lo involucro más a mis actividades, o como te decía, la comunicación es más fluida, más transparente, pero es entender que nosotros vamos a reconstruir la confianza. No va a ser igual, no quiere decir que va a ser mejor o peor, va a ser diferente. Cuando yo entiendo que yo empiezo a confiar en mi pareja de forma diferente, ya yo no lo tengo con aquel punto de comparación y le digo ya nada es igual, no, es diferente, y por dicha es diferente. Puede ser mejor, no necesariamente va a ser peor. Ahora, Verita, ¿qué pasa cuando una persona perdona cierta situación? Ok, lo perdonó y perdonó esa situación de corazón, de verdad. Continuó y listo. Vuelve a suceder. Vuelve a perdonar. Vuelve a suceder y sigue en eso. ¿Qué pasa con ese disque perdón recurrente, o eso es autoestima baja? Está muy asociado con la parte de la autoestima, ¿verdad? Tenemos que entender que aquí también hay 2 puntos, la otra persona y yo. Entonces yo elijo perdonar muchas veces a la otra persona y entonces yo digo, no, pobrecito, es que seguro, ¿verdad? Tal y tal cosa. No, pobrecito, es que esta vez, y empiezo a justificar. ¿Verdad? Y esto es un grave error, empezamos a justificar los actos. Entonces realmente, ¿a quién estoy eligiendo yo entre estas 2 personas que estoy mencionando? Claro. Al otro, porque entonces realmente si yo me eligiera a mí misma, hay un punto donde establezco ese límite y digo, no, ya no más, te perdoné 3 veces la misma situación, o sea, ya lo hablamos, lo conversamos, identificamos cuál era el problema o qué nos estaba llevando a esta situación y aún así es recurrente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién elijo? Estoy eligiéndolo a él o a ella, ¿verdad? Porque es la persona que sigue cometiendo el mismo acto y me sigue generando dolor. Entonces sí está asociado muchísimo con la falta de autoestima. Aquí no es que me tenga que elegir yo siempre, pero ¿por qué sigo eligiendo a la otra persona
5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, ¿verdad? Ya hay un punto donde tengo que decir, bueno, ¿y yo? Claro. Porque esa situación me va a generar dolor, ¿verdad? Me va a generar un malestar. Y entonces no es que yo no lo siento, sí, yo lo siento, lo vivo, lo proceso, pero aún así perdono porque yo quiero estar con esa persona. Ahora, lo dijiste ahora, que obviamente las cosas cambian, ¿verdad? O sea, la confianza ya no va a ser la misma, ni mucho menos, pero que tanto deberíamos saber que las cosas van a cambiar, o sea, qué cosas ya no podemos hacer, no podemos esperar de la otra persona y cómo nosotros estar cómodos, porque también hay situaciones que te hacen sentir incómodo a partir de algo que sucedió. Aquí es la comunicación, es muy importante, ¿verdad? Manifestar cuáles son las necesidades, cómo nosotros podemos reconstruir esta situación. Voy a poner un ejemplo. Resulta que nosotros teníamos un día a la semana para que cada uno saliera por su lado. Y en esa salida se dio una situación, ¿verdad? Una cáscara de banano y nos resbalamos. Evidentemente ya esas salidas a mí me van a generar cierto grado de desconfianza y entonces es poder decir con transparencia a esa persona, mira, yo creo que esas salidas fueron uno de los motivos que nos llevó a que pasaran situaciones que generaron un malestar. ¿Qué te parece si ahorita lo ponemos en pausa, si, no sé, intentamos más bien integrar a la pareja o a la persona para que usted vaya, no sé, sintiéndose más seguro o más segura. Afianzando, ¿verdad?, otra vez ahí esa confianza. Exacto, ¿verdad? Pero poder verbalizar qué es lo que me pasa, qué es lo que yo estoy sintiendo, hasta qué punto es una realidad o desde una parte cognitiva yo realmente me voy haciendo historias en mi cabeza. Entonces, esto me pasa, me siento muy cómoda cuando tal vez me llamas y me decís que estás con los amigos, ¿verdad? Y aquí no es que mándame una foto, ubicación y todo esto, no, porque esto lo que hace es reforzar una conducta negativa más bien. Pero de pronto estas cosas me hacen sentir bien y estas cosas no me hacen sentir muy bien. Y llegar como a ese acuerdo porque la idea es que los dos estén cómodos. Si yo me voy a poner como un detective con la persona a la que yo decidí perdonar, yo la voy a pasar muy mal. Y la otra persona también. Sí, el que sufre es uno al final de cuentas. Si te pones ahí a revisar incluso el teléfono y en esas desconfianzas y todo. No hay paz, no hay paz, porque en realidad yo primero estoy muy temerosa de lo que yo pueda ver, lo que yo pueda encontrar, lo que yo pueda sentir. Si llega a pasar, ¿qué es lo que yo digo? Ve, yo sabía que ahí había algo. Y entonces realmente siempre es importante preguntarse cuál es el objetivo, hasta en estos temas de perdón. Ok, yo perdono, ¿y cuál es el objetivo? Alivianarme yo, alivianar ese saquito que estoy llevando, dejar de lado todo ese rencor o ese dolor, ese es mi objetivo. No que la otra persona me diga sí o no. No, mi objetivo es estar bien yo. ¿O cuál es mi objetivo? Si yo voy a estar repite y repite metiendo el dedillo en la llaga, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Porque no tendría molestar, insistir, hacer que la persona sienta que yo todavía tengo el dolor. ¿Cuál es el objetivo? Y esta pregunta nos va a dirigir muchísimo a qué podemos hacer y qué tal vez tenemos que entender que no debemos hacer. Buenísimo. Verita, ya se nos va el tiempo, pero 3 pilares fundamentales para alcanzar el perdón en pareja. Bueno, primero reconocer qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas emociones que yo realmente estoy sintiendo? Vergüenza, sentimiento de venganza, dolor, malestar. Cuando yo reconozco las emociones que tengo, puedo tomar una decisión, ¿verdad? Esa decisión es, yo estoy preparada para soltar ese saquito, para dejar el rencor, o todavía yo necesito procesar esas emociones que estoy viviendo y posteriormente tomar una decisión. La decisión es mía. Continuar o no continuar con esa persona. Pero antes de tomar la decisión, Douglas, yo creo que sería muy importante poder hablar. Poder también, porque aquí tenemos que hablar muchísimo de la empatía. ¿Qué lleva a la persona a cometer el acto? Poder entender y que la persona pueda entender qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces aquí hablo de la empatía porque no es solo que la otra persona hizo o dejó de hacer, sino que estoy sintiendo yo.
¿verdad? Entonces más bien lo pondría como en esos 4. Buenísimo. Verita, muchísimas gracias como siempre a acompañarnos aquí en Todo Bien. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, en redes sociales, en Instagram, como doctora Vera Campos, y el número de teléfono sería el 8816-8412, con muchísimo gusto. Perfecto. Tenemos que ampliar este tema, y ahora mencionaste algo importantísimo también que se da mucho en este tipo de situaciones, la venganza. La venganza, cuando se da la situación, más allá de perdonar, como que la dejamos guardadita y decimos, esto me lo guardo para después, ¿verdad? Yo me lo desquito. Ahí Sí. ese punzoncito yo me lo voy a desquitar. Pero eso es un veneno que nos mata a nosotros. Claro. Pero claro. bueno, eso es un tema que nos queda pendiente. Nos queda pendiente, claro. Vamos a hablar con Viquita para que para poder acompañarlos. Otra sesión de estas. Claro que Verita, sí. como siempre, muchas gracias. A ustedes un gusto acompañarlos en este ratito y bueno, que tengan una semana todos los que nos escuchan muy bonita y muy exitosa. Así es. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.